Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos otra vez a esta serie de videos donde estamos repasando juntos conceptos aprendidos durante el secundario en lo que refiere a matemáticas. En el video de hoy vamos a continuar con polinomios y vamos a ver puntualmente los casos de factoreo. Comencemos. Factorizar viene de la palabra factor y factor es uno de los elementos de la operación multiplicación. O sea que factorizar significa expresar ese polinomio como un producto o una multiplicación de factores, donde cada factor va a ser otro polinomio. ¿Se acuerdan cuando factorizábamos elementos naturales, números naturales? Por ejemplo, el 24. Si yo lo quiero factorizar o expresarlo como un producto de factores, a ese 24 decíamos que lo íbamos a factorizar si lo expresábamos como un producto de factores primos, o sea, donde cada uno de esos factores que se encuentran multiplicando entre sí son números primos. Recuerden que los números primos son números que solamente son divisibles por ellos y por la unidad. ¿De acuerdo? Bien, para factorizar este número entero 24 lo que hacíamos era buscar el número primo más chico que divida a 24 y encontrábamos el 2, luego poníamos el resultado allí y volvíamos a comenzar con el procedimiento, volvíamos a encontrar que el 2 divide a 12, por lo tanto poníamos el resultado allí, 6 dividido 2 también es posible y el resultado es 3, y ahora 3 dividido 2 no es posible en los enteros, en los naturales, pero 3 dividido 3 sí lo es y 3 también es un número primo. Por lo tanto, llegamos a que 24 es igual a la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 3. Dicho de otra forma, abreviando esa multiplicación, 2 al cubo por 3. Y ahí teníamos el número 24 escrito de forma factorizada, o sea, como producto de factores primos. Lo mismo vamos a hacer con los polinomios. Con los polinomios vamos a hacer lo mismo. Vamos a intentar expresarlos como producto de factores primos multiplicados entre sí. Algo ya vimos en videos anteriores sobre factorización de polinomios, teniendo en cuenta sus raíces, pero estos casos de factoreo son 6 situaciones que nos van a ayudar o a simplificar ese proceso de encontrar la factorización de los polinomios, ya que analizando e identificando si un polinomio cumple con algunas condiciones para aplicar alguno de esos casos que vamos a ver ahora, o una sucesión de esos mismos, el trabajo nuestro va a ser mucho más sencillo a la hora de factorizar el polinomio que si tenemos que aplicar todo lo que vimos en los videos anteriores sobre este tema. ¿De acuerdo? Entonces comencemos con el primer caso de factoreo. Bien, el primer caso de factoreo se llama factor común. En él lo que tenemos que hacer es, dado un polinomio, identificar si hay algún factor de los componentes de cada uno de los monomios que se repita en cada uno de los monomios que forman ese polinomio. Tengo que ver si hay algo que se está repitiendo en todos los monomios del polinomio. Bien, para ello, lo primero que deberíamos hacer es ordenar este polinomio para que la tarea se vuelva más sencilla. Ordenar ese polinomio significa, como hemos visto en videos anteriores, primero factorizar todos los números que estén dando vueltas. El 2 y el 3 ya están factorizados, pero el 4, el 15, el 8 y el 9 no lo están. Entonces eso es algo que vamos a hacer. Y lo otro, que significa ordenar ese polinomio, es escribir todas las letras involucradas en orden ascendente según el abecedario. De esa forma, cuando yo mire el polinomio, voy a poder identificar cuáles son los factores que están repetidos en cada uno de los términos de este polinomio. ¿De acuerdo? Entonces, transformo este polinomio, lo reescribo de forma más ordenada. 2/3 queda como está, x a la quinta por y al cubo queda como está. Ese término quedó como estaba y en esa posición. Ahora, en vez de escribir 4, voy a escribir 2 al cuadrado. O sea, la factorización del 4. Y al 15, si lo factorizo,
me queda 3 por 5. Si estos números son más complicados para factorizar, hago el cálculo auxiliar al costado de la hoja. X al cubo por y al cuadrado, ya están ordenadas, menos, y acá voy a escribir primero el número, 8 novenos, factorizo ambos números, me queda 2 al cubo sobre 3 al cuadrado por x al cuadrado por y al cubo. ¿De acuerdo? Noten que esto es exactamente igual a esto, solo que escribí los números de forma factorizada y reordené las letras para que queden de forma ascendente según el abecedario. Una vez que yo tengo esto así, me resulta más fácil identificar, por ejemplo, que el número 2 es un factor que se repite en los tres términos, en los tres monomios. De hecho, está el 2 debajo, o puedo verlo como un tercio, está este 3 y está en todos los factores, en todos, los monomios de este polinomio. Por lo tanto, algo que ya puedo extraer como un factor común es ese 2 que está en el numerador y el 1/3 o ese 3 en el denominador. ¿Me siguen? Bien. ¿Qué otro factor o factores tenemos que están repetidos en todos los monomios que componen este polinomio? Fíjense, la x está acá y está acá. Este x a la quinta es lo mismo que escribir x por x por x por x por x, o sea, x multiplicado por sí mismo 5 veces. Esto es x por x 3 veces y esto es x por x 2 veces. En común, entre este y este monomio, yo tengo esa x 2 veces. Acá está 2 veces, acá va a estar 3 y acá va a estar 5. Pero lo que yo puedo sacar fuera como común a ambos, a los tres monomios, es el x al cuadrado, o sea, 2 de esas x. X al cuadrado. De acá le voy a sacar 2, me va a quedar x al cubo, me quedan 3. Acá le voy a sacar 2, me queda x a la 1, y cuando saque 2 de acá no va a quedar nada. ¿Lo ven? Y por último, el otro factor que también se está repitiendo en todos los monomios que componen el polinomio es y. Elevado al cubo está acá, elevado al cuadrado y elevado al cubo. Lo saco como y elevado a ¿cuánto? Muy bien, al cuadrado, o sea, al menor exponente al que está elevado. ¿De acuerdo? Porque de acá puedo sacar 2y solamente. De acá puedo sacar 2 y de acá puedo sacar 2. Pero si lo sacase como y al cubo, lo puedo sacar de acá y de acá, pero no de este monomio porque me faltaría una y. ¿Se ve? Perfecto. Este es el factor común que tiene este polinomio en sus tres monomios. 2/3 x cuadrado y cuadrado. ¿Bien? Y ahora, para completar el polinomio, para que quede exactamente el mismo polinomio que teníamos acá y que queda aquí abajo, solo que ahora expresado como un producto de dos polinomios, el polinomio que saqué como factor común tiene que estar multiplicando a otro polinomio, que es el polinomio resultante de dividir este dividido este. Ese polinomio resultante va a ser, si se acuerdan de la división de polinomios, esto dividido esto, más esto dividido esto, menos esto dividido esto. ¿De acuerdo? En este caso, si yo divido todo esto dividido esto, el 2/3 se va con el 2/3, o sea, salió de acá. Acá tengo un cociente de potencias de igual base, me queda x a la quinta dividido x al cuadrado es x al cubo. Que si se acuerdan recién cuando sacábamos decíamos, acá tengo 5x, saco 2, me quedan 3. Lo mismo para el y, me queda y al cubo dividido y al cuadrado es y a la 1. Tenía 3y, saqué 2, me queda 1. Analizo este monomio, es más, esto dividido esto, sería 2 al cuadrado dividido 2 es 2,
Un tercio dividido un tercio se va, un quinto queda, o sea que me queda 2 quintos. X al cubo dividido x al cuadrado es x a la 1. Y al cuadrado dividido y al cuadrado desaparece, o sea me da 1 y no lo pongo directamente. Menos, y acá tengo 2 al cuadrado dividido 3 a la 1. Recuerden que estoy haciendo esto dividido esto. Si no les queda bien en claro, hagan ese calculito auxiliar afuera. Si tienen dudas aún, mándenme un mensajito abajo del video y yo se los contesto. X al cuadrado dividido x al cuadrado es 1, no lo pongo. Y al cubo dividido y al cuadrado es y a la 1. Y ahí termina mi ejercicio, o por lo menos termina la aplicación del primer caso de factoreo, que es factor común, donde yo saco como factor común algo que identifico que está en cada uno de los monomios que componen ese polinomio. No termina siempre acá el ejercicio. Muchas veces en este polinomio que queda aquí puedo aplicar otro caso de factoreo, pero eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en el video. Lo que quería aclararles o comentarles para que tengan en cuenta o para que puedan verificar si hicieron bien su trabajito, es que el hecho de sacar un factor común es la operación inversa a hacer o aplicar la propiedad distributiva del producto respecto a la suma algebraica. Si yo tengo este producto de polinomios, para aplicar la propiedad distributiva hago esto por esto, más esto por esto, menos esto por esto. Y eso me tiene que dar exactamente esto acá. De esa forma yo podría corroborar o probar si saqué bien el factor común y si lo que puse acá es correcto. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos al segundo caso. El segundo caso que vamos a ver es el factor común por grupos. De hecho, es el caso número 2 de factoreo, factor común por grupos, que tiene la misma cantidad de términos. Eso es importante tener en cuenta porque los grupos que yo tengo que armar tienen que tener la misma cantidad de términos. Por lo tanto, el número de términos o de monomios que compongan el polinomio es importante que sea un número no primo, o sea que se pueda descomponer en distintas partes que tengan la misma cantidad de términos. Bien, como decíamos en el caso número 1, lo primero que vamos a hacer es ordenar ese polinomio para que quede más claro ver si hay o cuáles son los factores que se repiten en cada uno de los términos. En este caso, el 10 lo puedo expresar como 2 por 5 y las letras de menor a mayor, como acá tengo una sola, no voy a tener ese problema, pero siempre la escribo en último lugar. Menos 2 al cuadrado por x más 3 por 5 por x al cuadrado menos 2 por 3, que es 6. ¿De acuerdo? En este caso el ejemplo es bastante sencillo, o sea, yo puedo ver que no hay ningún factor común para aplicar el primer caso, pero hay veces que los números involucrados son más complicados, son más grandes y no es tan sencillo ver si no los tengo factorizados, si hay algún número que sea factor común a todos los términos de ese polinomio. Entonces, como sugerencia, siempre, por más que sea sencillo, apliquen la factorización de los números. Queda mucho más sencillo y más fácil de analizar. Como tengo que armar grupos que tengan elementos o factores en común para luego extraer de cada grupo esos factores en común, yo tengo que ver qué me conviene agrupar para armar eso justamente. Acá yo veo que este término y este término tienen en común el x al cuadrado, por más que esté acá al cubo, me sobra una x, pero acá está x al cuadrado por x, acá está x al cuadrado, y tengo el 5 y el 5, ¿de acuerdo? Y este término con este término comparten el 2 en todo caso, y nada más. Pero voy a elegir agruparlos así. Entonces, ¿qué hago? Reescribo el polinomio acomodando este término al lado del que voy a agrupar luego y este lo paso para acá. Fíjense, 2 por 5 por x al cubo más 3 por 5 por x al cuadrado menos 2 al cuadrado por x menos 2 por 3. ¿Vieron? Cambié el orden solamente, no alteré nada todavía, no hice nada de hecho.
Ahora, ¿qué hago? Ahora sí, voy a agrupar y presten atención cómo. Esto con esto lo puedo agrupar y no pasa nada. Puse esos paréntesis y no pasó nada. Pero, como este menos está aquí, si yo pongo un paréntesis acá, adelante del 2, lo voy a hacer más prolijo, 2 al cuadrado, si yo pongo este paréntesis ahí, fíjense que el signo de este menos tiene que cambiar a más. Esto quedó dentro del paréntesis como más 2 al cuadrado por x más 2 por 3. Ojo con eso. Cuando yo elimine este paréntesis, este menos delante del paréntesis equivale a decir menos 1 por el contenido del paréntesis. Al multiplicar y por la regla de los signos, me cambia el signo de todo lo que está dentro. Por lo tanto, me vuelve a poner esto como negativo y esto como negativo, que era como estaba aquí arriba. ¿De acuerdo? Ojo con esto, porque si lo ponen mal, alteran el ejercicio. Habiendo dicho eso, yo en cada uno de los grupos que tienen dos términos cada uno, analizo por separado y veo cuáles son los factores en común que tiene cada uno de esos grupos. O sea, aplico el caso número 1 para cada uno de los grupos en los que separé al polinomio. En este caso, el factor común es 5x al cuadrado, que multiplica a 2x, que me quedó ahí, más 3. Para verificar esto, puedo aplicar la propiedad distributiva del producto respecto a la suma algebraica y veo que esto, distribuido con respecto a esto, me da lo mismo que el polinomio de arriba. ¿Se ve? Menos, mantengo este menos, y acá el factor común que tengo es el número 2. Nada más. Adentro del paréntesis me queda 2x y acá más 3. ¿Me siguen? Bien. Noten algo. Cuando yo separé en grupos así, lo hice porque tenía el ejemplo preparado, obviamente, pero en la realidad o en la práctica, cuando uno busca separar en grupos, tiene que ir pensando en lo siguiente. Tiene que ir pensando cómo me conviene agrupar los términos del polinomio en cuestión para que cuando yo saque factor común en cada uno de los términos, el polinomio resultante que queda dentro del paréntesis, o sea, no lo que saqué, sino lo que queda dentro del paréntesis, se repita en ambos términos, o sea, se repita acá y acá. ¿Lo alcanzan a ver? O sea, acá yo armé y agrupé de tal forma que cuando saco factor común en ambos grupos, lo que queda dentro del paréntesis es lo mismo. ¿Para qué? Para luego poder ahora, teniendo en cuenta este polinomio, donde tengo el factor 5, el factor x al cuadrado y el factor paréntesis, menos el 2 por el factor paréntesis, que es el mismo que está aquí. Si yo quiero aplicar el primer caso de factoreo, ¿qué es lo común entre este término y este término? Exacto, el paréntesis. Entonces yo puedo sacar como factor común el paréntesis 2x más 3, que multiplica a esto, 5x al cuadrado, menos 2. ¿De acuerdo? Y ahí terminé de aplicar el segundo caso de factoreo. Para ver si está bien, yo debería multiplicar esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto, y ver si me da lo mismo que el polinomio original. Veamos otro ejemplo de este caso. Bien, veamos este ejemplo. Este ejemplo es un poquito más complicado porque tiene más términos, pero no se preocupen porque el procedimiento siempre es el mismo. ¿Qué es lo primero que les digo que hagan? Ordenen el polinomio. El polinomio está bastante ordenado, tendríamos que factorizar el 15 y el 10.
¿Lo ven? Lo voy a factorizar a los números en la misma fila para no reescribir todo, para no gastar un lugar en el pizarrón. Pero recuerden que acá había un 15, entonces a esto lo voy a escribir como 3 por 5. Y al 10 lo voy a escribir como 2 por 5. Por z. Bien. Habiendo reescrito el polinomio de esa forma, donde están todos los números involucrados factorizados y todas las letras ordenadas de menor a mayor según el abecedario, miro, quiero aplicar este caso donde tengo que armar grupos que tengan la misma cantidad de términos. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 términos. Por lo tanto no lo puedo dividir al medio porque no puedo dejar un grupo de 4,5 términos y otro de 4,5 o uno de 5 y 4. Tienen que tener la misma cantidad de términos. Por lo tanto, sí o sí voy a tener que dividir en 3 grupos de 3 términos cada uno. La forma de dividirlo, una vez más, porque ya lo preparé así, es dividir como están. Divido así y así. Así y así. Y acá, al igual que lo que veíamos recién, hace un ratito, si yo pongo este paréntesis delante, o ese menos delante del paréntesis, ese menos me va a cambiar este signo y me cambia este signo acá. ¿Me siguen? Cuando yo elimine este menos, voy a multiplicar por esto y me va a quedar menos 2xz más, menos 2az más 2 por 5 por z. Lo mismo que tenía antes de haber cambiado los signos y de haber borrado. Retrocedan el video, véanlo de nuevo y vean que esto les tiene que quedar bien en claro. Si tengo un menos delante de un paréntesis, los signos de adentro cambian. Si yo tengo algo y le pongo un paréntesis entre el menos y ese algo, tengo que cambiar los signos de lo que queda dentro del paréntesis para no alterar la expresión original. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué era lo que les decía cuando veíamos el primer ejemplo de este caso? Que yo tengo que ir armando esos grupos de tal forma que cuando saque factor común en cada uno de los grupos, lo que quede dentro del paréntesis sea lo mismo. Esto ya estaba ordenado para ese objetivo, pero fíjense que uno cuando empieza a adquirir práctica, lo va viendo, me conviene agrupar esto y con esto, y lo otro así también, para que cuando saque el factor común, se repita lo que está dentro del paréntesis. En este caso, el factor común entre estos 3 términos de ese primer grupo, ¿cuál es? Perfecto, el 3 que multiplica a x más a menos 5. ¿De acuerdo? Más el factor común de este grupo, perfecto, y que multiplica a x más a menos 5, menos el factor común de este grupo, perfecto, 2z. Fíjense que el 2 y la z está en los 3 términos del grupo. Entonces saco 2z que multiplica a x más a menos 5. ¿Me siguen? Perfecto. Ahora, este paréntesis es igual a este paréntesis, es igual a ese paréntesis. ¿Qué hago? Lo saco como factor común aplicando el primer caso. Y me queda x más a menos 5, ese paréntesis, multiplicando a 3 más y menos 2 por z. ¿Qué es esto acá? Y acá tengo el polinomio escrito de forma factorizada como un producto de 2 factores primos o irreducibles. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien. El tercer caso de factoreo, el caso número 3, es el trinomio cuadrado perfecto. Antes de verlo, veamos si recuerdan esta fórmula. A más b al cuadrado. Dijimos en algún videito anterior que la potencia no era distributiva respecto a la suma o a la resta. O sea, esto no es igual a a al cuadrado más b al cuadrado. No.
Cuando tengo a más b al cuadrado, lo que hacíamos era sumar a al cuadrado más el doble producto de a por b más b al cuadrado. Esto es lo que se llama trinomio cuadrado perfecto. Es un trinomio que resulta de haber elevado un binomio al cuadrado. ¿De acuerdo? En este caso, lo que vamos a hacer es tratar de identificar cuando tenga un polinomio de 3 términos, o sea, un trinomio, si ese trinomio tiene esta forma, o sea, la forma de algo elevado al cuadrado, otra cosa elevada al cuadrado, y el tercer término es el doble del producto de las bases de los dos primeros términos que identifiqué. Veamos un ejemplo. Bien, veamos este polinomio. Este polinomio es un trinomio, o sea, tiene 3 términos. Pero empecemos desde el principio. ¿Le puedo sacar factor común? Pareciera que no. La x no está acá, y si yo factorizo, esto me queda 2 a la cuarta, o sea, el factor es 2. Acá es 3 al cuadrado, y esto es 2 al cubo por 3, como habíamos visto hace un ratito. O sea, no tengo un factor común para extraer de este trinomio. Tampoco puedo aplicar el segundo caso porque no tengo un número compuesto de términos de tal forma que yo pueda armar grupos de la misma cantidad de términos. No lo puedo aplicar. Es un trinomio. Veamos entonces si ese trinomio es un trinomio cuadrado perfecto, o sea, es el resultado de haber elevado al cuadrado a un binomio. Para ello, tengo que ver si encuentro dos monomios que sean el cuadrado de algo y el tercer monomio que sea el doble producto de las dos bases de esos cuadrados de algo que encontré. Para la cual lo primero que vamos a hacer es escribirlo en forma factorizada a los números y ordenado de menor a mayor las letras, como decimos siempre. El 16 lo puedo escribir como 2 a la cuarta más 3 al cuadrado por x al cuadrado menos 2 al cubo por 3 por x. Si no recuerdan el 24 como era factorizado, pueden hacerlo como cálculo auxiliar. Una vez que yo lo tengo así, es mucho más sencillo encontrar si hay algún componente, o dos en este caso, que sean el cuadrado de algo. Fíjense, esto es 3x elevado al cuadrado, porque la potencia es distributiva respecto al producto. O sea que ya encontré esto. O sea, esto bien podría ser a al cuadrado. ¿Ven? Muy bien. Tengo que encontrar ahora un b, otro término que sea el cuadrado de algo. ¿Será este? Y no tiene la forma, ¿no? Entonces no me queda otra de que sea ese. Si no es ese, listo, no puedo aplicar este caso en este ejemplo. Pero sí es este. ¿Y cuál sería la base elevada al cuadrado en este caso? Perfecto. 2 al cuadrado, o sea 4 elevado al cuadrado. Esto es potencias de potencia, los exponentes se multiplican. Eso queda 2 a la cuarta, donde entonces esto acá que está ahí es tal vez b elevado al cuadrado. Si esto está bien, esto debería ser el doble producto de a por b. Según lo que voy encontrando, esto tendría que ser 2 por 2 al cuadrado por 3x. Y es casi eso. ¿Qué es lo único que difiere? ¿Lo ven? El menos acá. Ese menos no está acá adelante. Me falta. Y no es lo mismo, por lo tanto. O sea, no está bien elegido ni el A o el B. Uno de los dos está mal. ¿Qué podría cambiar para que esto se transforme exactamente en esto? Necesito meter un menos. Necesito meter un menos ahí adelante. ¿Qué podría hacer? Bien, podría decir, por ejemplo, que mi b, en vez de ser 2 al cuadrado, que es 4, sea menos 4. Menos 2 al cuadrado. ¿Lo ven? Entonces,
El a en cuestión va a ser 3x. El b no va a ser 4, sino que va a ser menos 4 o menos 2 al cuadrado. Y cuando yo multiplico acá por menos 4 o menos ese 2 al cuadrado, esto va a quedar como menos 2 al cubo por 3 por x, que es exactamente lo que tengo acá. ¿Lo ven? Vuelvan atrás el videito, vuelvan a leer esto o a ver esto, a ver si evacúan esas dudas y eventualmente si aún así no lo ven, déjenme un comentario que yo se los contesto. Habiendo encontrado entonces el a y el b, este a y este b, donde están con esta misma forma del trinomio cuadrado perfecto, en vez de tener escrito así el polinomio, esto es equivalente a esta expresión. Por lo tanto, esa expresión es 3x menos 2 al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. O sea, 3x menos 4 al cuadrado, que sería lo mismo que decir 3x menos 4 por 3x menos 4. Este polinomio, o este polinomio, factorizado queda así. El cuarto caso de factoreo, o el caso 4, es el cuatrinomio cubo perfecto. Así como el tercer caso era el trinomio cuadrado perfecto, el caso 4 surge de conocer la fórmula del cubo de un binomio, que como decíamos recién, la potencia no es distributiva respecto a la suma o a la resta, por lo tanto, cuando yo tengo un binomio elevado al cubo, la fórmula es la siguiente: a al cubo más el triple producto de a al cuadrado por b más el triple producto de a por b al cuadrado más b al cubo. Fíjense que la primer base a está a la 3, a la 2, a la 1 y acá desaparece, o sea, a la 0 que sería 1, y la segunda base está a la 0 que sería 1, a la 1, a la 2 y a la 3. La primera decrece, la segunda crece y los exponentes son 1, 3, 3, 1. Eso como para acordarse de la formulita. Teniendo en cuenta esta formulita, el caso número 4 de factoreo, o sea el cuatrinomio cubo perfecto, tiene que ver con identificar si yo tengo un cuatrinomio, si no es el desarrollo del cubo de un binomio, y si así lo fuera, encontrar cuáles son los componentes a y b para escribir todo esto como a más b elevado al cubo. Veamos un ejemplo. Bien. Tengamos en cuenta este polinomio. No puedo aplicar el primer caso, podría ver si le puedo aplicar el segundo caso, pero no lo vamos a hacer. Tercer caso claramente no. Cuarto caso, que es el que estamos viendo ahora, veamos si es un cuatrinomio cubo perfecto. Para ello, tengo que ver si tiene esta forma, o sea, si es un cuatrinomio, que sí lo es, y si tengo algo que está elevado al cubo y otra cosa que está elevado al cubo, como primera medida. O sea, primero tengo que identificar si hay dos de los monomios que conforman este cuatrinomio que son cubos de algo. Para lo cual, como siempre les digo, lo primero que conviene hacer es factorizar los números y ordenar ese polinomio. Haciéndolo me queda x al cubo más 2 por 3 por x al cuadrado más 2 al cubo más 2 al cuadrado por 3x. 12 es dividido 2, dividido 2, dividido 3, o sea es 2 al cuadrado por 3x. ¿De acuerdo? Bien. Teniéndolo así, factorizados los números que están involucrados en el ejercicio, es mucho más fácil ver si acá tengo en principio esto, a al cubo y b al cubo, que es lo más fácil de encontrar. Miren esto. Sí, tengo en principio dos términos que son algo al cubo. Ese algo podría ser a igual a x y b
igual a 2. ¿De acuerdo? Perfecto. Va a ser a igual a x y b igual a 2 si en los otros dos términos yo tengo el triple producto de ese a que encontré al cuadrado por b, y en el otro término el triple producto de ese a que encontré por ese b que encontré al cuadrado. O sea, tengo que ver si en este término y en este término tengo el triple producto de a elevado al cuadrado o de b elevado al cuadrado en este caso. Perdón, no, es 3 por x al cuadrado, que es mi a al cuadrado, por el b. Fíjense que es 2, 3x al cuadrado. O sea, esto es 3 veces a al cuadrado, 3 por a al cuadrado por b, que sería este término. Perfecto. Me queda ver si este término es 3 veces a por b al cuadrado. ¿Sí? 3 por el a que yo dije valía x, perdón, por b al cuadrado es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, 3x. Perfecto. Este otro término cumple también con este formato. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Que este polinomio, cuatrinomio, es el desarrollo del cubo de un binomio, donde ese binomio es a más b, todo elevado al cubo. O sea, a vale x, b vale 2, elevado al cubo. Todo eso es igual a esto. Y ahí el polinomio queda factorizado. El quinto caso de factoreo, o el caso número 5, es el conocido como diferencia de cuadrados. O sea, una resta entre dos cuadrados. Supongamos a al cuadrado menos b al cuadrado. Esto se factoriza de forma relativamente fácil haciendo lo siguiente. Sumando las bases, a más b, multiplicándolo por la resta de las bases, a menos b. ¿Se ve? A al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b. Para demostrar que esto es verdad, podemos tomar este segundo miembro, distribuir y demostrar que lo que yo obtengo al distribuir acá es igual a esto. Se los dejo como ejercicio. Veamos un ejemplo. El ejemplo que vamos a ver es este. X al cuadrado menos 1. ¿Tiene la forma de una diferencia de cuadrados? Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque el 1 lo puedo ver como 1 al cuadrado. De hecho, el 1 lo puedo ver como 1 al cubo, 1 a la séptima, 1 a la 25. Siempre me va a dar 1. Ténganlo en cuenta a la hora de buscar, aplicar alguno de los casos que estamos viendo. Si aparece un término con el valor 1 solamente, ojo que lo pueden expresar como les convenga para poder aplicar el método que están buscando aplicar. En este caso yo necesitaba que haya dos cuadrados restándose entre sí. El 1 lo puedo expresar como 1 al cuadrado y lo que obtengo es el cuadrado de x menos el cuadrado del número 1. Por lo tanto, esa diferencia de cuadrados, habiendo identificado a x como a y a 1 reemplazando en lugar de b, lo puedo factorizar siguiendo esta fórmula haciendo x más 1 por x menos 1. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Ese ejemplo allí. 2x a la cuarta menos 9. Como les digo siempre, lo primero que tenemos que hacer antes de analizar nada es factorizar los números que están involucrados en el ejercicio. De esa forma vamos a agilizar o a hacer más fácil el análisis. 2x a la cuarta menos 3 al cuadrado. ¿Esto es una diferencia de cuadrados? El 3 al cuadrado está claro, el menos está claro,
habría que ver si esto lo puedo expresar como el cuadrado de algo. X a la cuarta podría ser el cuadrado de x al cuadrado. Hasta ahí voy bien. ¿Y el 2? ¿Lo puedo expresar como el cuadrado de algo? Sí, lo puedo expresar como raíz cuadrada de 2 todo al cuadrado. Por lo tanto, esto es igual a la base de ese cuadrado, que es raíz cuadrada de 2x al cuadrado, más la base del segundo cuadrado, que era 3, por la base del primer cuadrado, que era raíz cuadrada de 2 por x al cuadrado, menos 3. ¿Se ve? Perfecto. El sexto y último caso del factoreo es el denominado suma o diferencias de potencias de igual grado. Este caso es útil para cuando tengo situaciones así: x elevado a la n más y elevado a la n, o x elevado a la n menos y elevado a la n. O sea, tengo una suma de potencias de igual grado o una diferencia de potencias de igual grado. Este método tiene su explicación aplicando la regla de Ruffini para hacer una división, pero básicamente tenemos que tratar de acordarnos lo siguiente. Lo primero que tengo que ver es si n, o sea el exponente, que debe ser el mismo en ambos términos, es par o es impar. Cuando n es impar, si yo tengo la diferencia x a la n menos y a la n, a esto lo puedo escribir así: las dos bases restándose sin los exponentes, o sea, x a la n menos y a la n es igual a x menos y por, y acá comienzo, x a la n menos 1, o sea, un grado menos que n, más x a la n menos 2, 2 grados menos, por y, que está elevado a la 1, más x a la n menos 3, sigo decreciendo el exponente de x, y empiezo a aumentar el exponente de y, ahora y a la 2, más, y así sucesivamente hasta llegar a y a la n menos 1. O sea, multiplico x menos y, las bases de los dos términos sin exponentes, por y el polinomio que resulta de armar x, que va a la n menos 1, a la n menos 2, a la n menos 3, y así hasta llegar a la 0, con lo cual me daría 1, por eso no lo puse. Y el y está, o la base de la del segundo término, está a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, hasta llegar a n menos 1. ¿Se ve? Y si fuese una suma, x a la n más y a la n, cuando n es impar, lo que hago es poner la suma de las dos bases, x más y, que multiplica a x a la n menos 1 menos x a la n menos 2 por y, más x a la n menos 3 por y al cuadrado, menos, y así sucesivamente hasta llegar a y a la n menos 1. Noten que esta expresión es parecida a esta, lo único que cambia es que los signos, en vez de ser todos positivos, o sea, todos sumandos, acá se van intercalando. Empiezo con más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, hasta llegar al último más. ¿De acuerdo? Veamos qué pasa cuando n es par. Perfecto. Cuando n es par, esta expresión, x a la n menos y a la n, se puede factorizar dividiendo ese polinomio por este polinomio, obteniendo este polinomio resultante si lo hacen por Ruffini,
como veíamos hoy, el formato es el mismo que veíamos hoy cuando n era impar. La primera base va a la n-1, a la n-2, a la n-3, o sea, decreciendo, y la segunda base va creciendo, desde 0 hasta el exponente n-1. O bien, lo puedo dividir al mismo polinomio por x más y, fíjense que acá está x menos y acá x más y, y este otro polinomio resultante es parecido al de arriba, solo que va intercalando los signos. Esto es, cuando n es par, la expresión x a la n menos y a la n la puedo descomponer así o así. Ahora vamos a ver un ejemplo. Por último, cuando n es par, el polinomio x a la n más y a la n, x a la n más y a la n, no se puede factorizar en los reales. Si yo tengo una suma de dos potencias pares, ese polinomio no se puede factorizar en los reales. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo. Perfecto. Veamos este ejemplo. X a la 6 menos a la sexta. ¿Puedo aplicar el caso número 6? Sí. ¿Por qué? Porque tengo una suma, o una diferencia en este caso, de potencias de igual grado. Veo el exponente. ¿Es par o impar? Par, perfecto. ¿Se puede factorizar en los reales si tengo un exponente par? En este caso sí, porque tengo una resta. Si hubiese tenido una suma, ahí termina el problema. No lo puedo hacer, punto. Pero como tengo una resta, sí lo puedo hacer. Y lo puedo hacer eligiendo dos de las opciones. O sea, lo puedo factorizar dividiendo por Ruffini, esa es la explicación de este método, por el factor x más a o por el factor x menos a, como vimos hace un ratito. Si no se acuerdan, rebobinen el video y lo vuelven a mirar. Yo voy a elegir entonces dividirlo por x menos a, porque si elijo x menos a, acá todos los factores van sumando. Si elijo x más a, acá todos los factores van intercalados y es un poquito más complicado. Así que elijo x menos a para mi factorización. Pero ustedes podrían elegir la que quieran. Si elijo x menos a, la formulita me dice que el polinomio que queda acá, que es el polinomio resultante de dividir por Ruffini, esto dividido x menos a, y si no se acuerdan qué coeficientes van, podrían hacerlo con Ruffini y ahí lo van a recordar, pero tiene esta forma. La primer base a la n-1, o sea, a la 5, muy bien, más la primer base a la 4 por la segunda base a la 1, más la primer base a la 3, o sea, voy restando los exponentes de x, por a la 2, y empiezo a subir los exponentes de la segunda base, que en este caso es a, más x al cuadrado por a la 3, más x por a la 4, más a la 5. ¿Está? Perfecto. Ahí terminé de aplicar el sexto caso de factoreo en ese ejercicio. ¿Terminó el ejercicio de factorización del polinomio? No. Tengo este polinomio que sí puedo seguir factorizándolo. Pero la aplicación del sexto caso en este caso ya estaría. Vamos a seguir, como ejemplo, vamos a seguir hasta factorizar todo el polinomio dado. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Puedo sacar factor común? No. ¿Puedo sacar factor común por grupos? Sí. Y fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, tengo un polinomio formado por 6 monomios. No es un trinomio, por lo tanto no podría aplicar el caso número 3. No es un cuatrinomio, no podría aplicar el caso número 4. Tampoco es una diferencia de cuadrados. El caso que puedo aplicar es el caso número 2. Y yo voy a elegir agruparlo así, miren. Agrupo así y agrupo así. Como acá tengo un más delante del paréntesis,
no hace falta que cambie ningún signo adentro del paréntesis. Si hubiese habido un menos, como veíamos hace un rato, tendría que cambiar los signos de todos los monomios del interior del paréntesis para que cuando yo elimine ese paréntesis vuelvan a tener el mismo signo que tenían antes. Ahora, si yo elimino el paréntesis, como hay un más adelante, no cambia nada. Recuerden siempre prestar atención a eso. Habiendo agrupado así, ¿qué hago para aplicar el segundo caso de factoreo? Dividí en grupos de igual cantidad de términos, aplico el primer caso de factoreo en cada uno de estos grupos. O sea, saco factor común en cada uno de esos grupos. Este x menos a queda como está, afuera de todo este lío. Y voy a poner corchetes para indicar que lo de afuera, o sea, este paréntesis y este paréntesis, los transformé en corchetes. Los corchetes son equivalentes a los paréntesis y a las llaves, solo que tienen un orden de precedencia mayor. O sea, primero debo resolver los paréntesis, luego los corchetes y por último las llaves. Eso es por convención. Bien. En este grupo saco factor común. ¿Qué factor es común a los tres términos? Perfecto. X al cubo. Entonces saco común x al cubo. ¿Qué multiplica x al cuadrado? Si yo multiplico y distribuyo me va a quedar x a la quinta. Acá multiplica a x por a. Si multiplico esto por x por a me queda x a la cuarta por a más a al cuadrado. ¿Se ve? Perfecto. Más, y acá, ¿qué saco como factor común? Perfecto, a al cubo. A al cubo, que multiplica x al cuadrado más xa más a al cuadrado. ¿Se ve? Muy bien. Ahora lo que logramos en este paso, como decíamos hoy cuando vimos el caso número 2, es que los dos paréntesis que quedan en cada uno de los dos términos, de los dos grupos, sean iguales. ¿Para qué? Para aplicar a todo esto, todo lo que está entre corchetes, el primer caso de factoreo. Factor común. ¿Cuál es el factor común? El paréntesis. Entonces, vuelvo a escribir abajo cómo va quedando todo esto pasado en limpio. X menos a por, dejo el corchete, saco el factor común, que es x al cuadrado más xa más a al cuadrado, que multiplica a x al cubo más a al cubo. Y eso entre corchetes. Perfecto. ¿Hasta acá me va siguiendo? Bárbaro. Esto no lo puedo factorizar más. Esto es un trinomio. No tiene factores comunes, no puedo dividir en grupos. No es el cuadrado de un binomio porque necesito que acá esté un 2 para que esto sea el cuadrado de un binomio. O sea, sería el doble producto de x por a. Por lo tanto, esto no lo es. Tampoco es un cuatrinomio cubo perfecto, ni es una diferencia de cuadrados, ni es una suma o resta de potencias de igual grado. Por lo tanto, no lo puedo factorizar más que ahí. ¿Me siguen? Bien. ¿Y esto qué es? Perfecto, de nuevo, es una suma o diferencias de potencias de igual grado. En este caso, una suma de potencias de grado 3. X al cubo más a al cubo. O sea que puedo volver a aplicar el sexto caso de factoreo a este término. Con lo cual, este término me quedaría expresado como x más a, ¿sí? Fíjense que el 3 es impar, entonces tengo que aplicar la formulita para cuando n era impar, es las bases sumadas entre sí que multiplican a x al cuadrado bajo un grado menos, empiezo a intercalar los signos, x a la 1 por a más x a la 0 por a al cuadrado. Todo eso es igual a esto.
¿Se ve? Y adelante le tengo que poner x menos a por esto acá, x al cuadrado más xa más a al cuadrado. Metí una b que no tenía nada que ver acá. A al cuadrado por x más a por x al cuadrado menos xa más a al cuadrado. Y ahora este polinomio, escrito así, es la factorización de este polinomio. O sea, esto, escrito así, está factorizado. ¿De acuerdo? Perfecto. Hemos terminado entonces de revisar los 6 casos de factoreo en este video. Repásenlos. Cualquier duda, como les digo siempre, me dejan el comentario y yo les voy a ir contestando. Y si les gustó el video, les pareció útil, por favor suscríbanse al canal, denle un me gusta que aparte de sumar puntos también es un mimo al alma. Y bueno, espero haber sido claro. Nos vemos en el siguiente video.